Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabiola Tamburini, directora del elenco municipal de teatro de Ventanilla, y quiero darles la bienvenida a su tutorial de cómo crear tu obra de teatro. El día de hoy vamos a hablar acerca de la actuación y de la dramaturgia. Para eso voy a invitar a dos integrantes del elenco municipal de teatro de Ventanilla, a Josué Alvarado y Santiago Moreno, quienes le hablarán y les explicará acerca de eso. Hola, soy Josué Alvarado y soy parte del elenco municipal de Ventanilla, y esto es para Ventanilla Virtual. Primero, ¿qué necesitamos para crear una obra de teatro? Una historia. Y para crear una historia necesitamos inspiración. Es por eso que hoy te voy a dar 3 consejos para que ustedes puedan crear una historia desde sus casas. Así que comencemos. Consejo número 1. Elige un tema para crear tu obra de teatro. ¿Sí? Tal vez ustedes quieran hablar de una historia de aventura, una historia de terror, una comedia. Es muy importante estar inspirados y la imaginación llegará a ustedes gracias a una lluvia de ideas. Para eso, coge un cuaderno y un lapicero y anota todas las cosas que vengan a su cabeza, ¿sí? Recuerden que pueden escribir o pueden dibujar y estar atento a todo lo que sucede a su alrededor, porque cada situación puede ser una gran historia. Consejo número 2. Crea personajes. Un personaje es un ser creado por tu imaginación para vivir en el mundo de tu obra, ¿sí? Si tu tema fue de aventura, tu personaje pudo ser un caballero y este tendrá que ir a salvar a su damisela en peligro. Un personaje debe tener una misión que resolver, un lugar a donde llegar y un reto que superar. Así el público estará atento a todo lo que suceda a su alrededor. Y eso nos lleva al consejo número 3. Crea un conflicto. Un conflicto es el desafío que tu personaje tendrá que superar para cumplir con su objetivo. Si tu personaje es un caballero y quiere salvar a su damisela en peligro, este tendrá que luchar contra monstruos gigantes para llegar a ella. Recuerda que mientras más retos tenga tu personaje, más interesante podría ser tu historia. Ahora que ya tenemos nuestra historia, hemos creado un tema, creado los personajes y hemos planteado un conflicto, llegó el momento de conocer la estructura de una historia. La estructura clásica se divide en 3 partes: inicio, nudo y desenlace. En el inicio veremos a tus personajes y sus motivaciones. En el nudo es donde está el conflicto. El público verá cuánto le cuesta a tu personaje cumplir con su objetivo. Y en el tercero, que es el desenlace, o sea el final, veremos si tu personaje cumplió o no con su objetivo. Una historia puede estar en muchos lados, en una canción, en un cuento, en un poema, pero es en el teatro donde la historia se convierte en dramaturgia. Entonces, ¿qué es la dramaturgia? La dramaturgia es el arte de escribir una historia para ser representada. Quizás has visto una obra en tu colegio, en una plaza, en el mismo teatro. Solamente hace falta una persona actuando y otra observando. La dramaturgia o texto teatral tiene elementos muy importantes, como son las escenas, los diálogos y las acotaciones. En las escenas veremos las entradas y salidas de los personajes. Los diálogos es el texto que dicen los personajes. Su forma de hablar, su manera de expresar son los que los hacen particulares. Las acotaciones es el texto que indican a los actores que interpretan los personajes cómo debe ser su gestualidad, su tono de voz y dónde se encuentran. Ahora que ya sabes crear una obra de teatro, te invito a que hagas esto en tu casa, ¿sí? Solamente coge un cuaderno, un lapicero, anota todas las cosas, coge objetos que les pueden ayudar a crear una historia, obsérvalos y de ahí te va a salir una inspiración muy bonita. Hola, soy Santiago y hoy vamos a aprender sobre la actuación. Para eso empezaré haciendo algunas comparaciones. Por ejemplo, un médico, ¿qué herramienta o instrumento externo tiene para hacer su trabajo? Veremos que un estetoscopio, entre otras cosas. Si nos vamos a una panadería, ¿cuál será la herramienta de un panadero? Imagino que un rodillo, cortador y también entre otras cosas. Si vamos al mercado, observaremos una infinidad de comerciantes. Si nos acercamos a una carnicería, veremos que el cuchillo es la herramienta principal de un carnicero.
Regresando a la actuación, veremos que el actor, actriz o estudiante de actuación solamente cuenta con su cuerpo, su voz y su creatividad para realizar su trabajo, para interpretar un personaje. Pero sin embargo, el actor, actriz o estudiante solamente con su cuerpo, su voz y su creatividad puede interpretar a todas las profesiones u oficios que existen. Ojo, dije interpretar. Para eso hay que trabajar, hay que hacer un análisis de personaje. Por eso hoy voy a compartir contigo 3 consejos. Consejo número 1. Tienes que buscarle la postura a un personaje. ¿Cómo es su columna? ¿Cómo mueve los brazos? Y para eso te puede ayudar a hacerte la siguiente pregunta. ¿Mi personaje tiene movimientos pesados o ligeros? ¿Mi personaje mueve los brazos rápidos o lento? Por ejemplo, si tu personaje es valiente, ¿cómo caminará? Sacando el pecho, moviendo los brazos y con pisada firme. Pero si tu personaje es mucho más tímido, de repente camina con los brazos pegados al pecho, con la columna encorvada y muy lento. Todo depende de la personalidad de tu personaje. Consejo número 2. ¿Cómo es la voz de mi personaje? De repente es grave o de repente es aguda. Eso va a depender mucho de la edad de tu personaje. Si tu personaje es joven e inocente, de repente su voz sea más agudo. Pero si tu personaje es una bruja, de repente su voz sea un poco grave. Y si el personaje es mucho más malévolo, de repente su voz es mucho más grave y habla lento, pero muy lento. ¿Cómo es la voz de tu personaje? ¿A la de quién se parece? Consejo número 3. Debemos escuchar y observar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Para crear un personaje, tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en nuestra casa, barrio o colegio. Y así podremos utilizar todo lo que vemos y escuchamos como inspiración para seguir creando y jugando. Pero eso no es todo. Si ya estás en el escenario con otro personaje, tienes que estar muy atento a tu compañero. Si tú prestas atención a lo que hace tu compañero, el público que está observando la obra estará muy conectado con la historia. Ahora te voy a compartir una dinámica que puedes hacerlo en casa. Vamos a pensar en qué animal sería mi personaje. Por ejemplo, si es un felino, ¿cómo caminaría? ¿Cómo observaría? ¿Cómo olería? Si ya elegiste qué animal va a ser tu personaje, vamos a observar toda la corporalidad del animal y así quedarnos con lo que nos puede servir para nuestro personaje. De repente tu personaje es un poco más mayor, un abuelito o una abuelita puede ser. ¿Qué animal sería? De repente un oso, mucho más sobreprotector. Y así sucesivamente, tú puedes elegir el animal que va a ser tu personaje. Te invito a hacer esta dinámica en tu casa. Pregúntate, ¿qué animal sería mi personaje? ¿Cómo serían sus movimientos? ¿Cómo sería la postura de mi personaje? ¿Cómo sería su voz? ¿A la de quién se parece? Y recuerda, tienes que estar muy atento, escuchando y observando lo que pasa a tu alrededor. Espero que estos consejos te hayan servido para crear un personaje. ¡Nos vemos!